Creepypasta. Five Nights at Freddy's. La noche eterna de Freddy. No estoy escribiendo esto para que me creas. Lo hago porque necesito sacarlo de mí, porque cada vez que cierro los ojos lo vuelvo a ver, y sé que si no lo cuento ahora, pronto ya no podré hacerlo. Nadie me obligó a jugar. Nadie me advirtió. Fui yo, con mis propias manos, quien abrió la puerta que nunca debió existir, y dejé entrar algo que no tiene nombre, algo que no pertenece a este mundo, pero que ahora camina por él gracias a mí. Todo empezó hace años, cuando Five Nights at Freddy's se convirtió en el juego que todos comentaban, el que te hacía mirar detrás de ti antes de dormir. Yo no tenía dinero para comprarlo, solo escuchaba a mis amigos hablar de él, de los sustos, de la tensión, de la sensación de ser observado. Me sentía excluido, como si me perdiera algo importante, y esa frustración se quedó conmigo durante meses hasta la noche de mi cumpleaños. Regresaba solo a casa tras despedirme de mi mejor amigo, cuando vi una figura quieta bajo una farola parpadeante. No corrí al principio, pero cuando empezó a acercarse a paso rápido, mi instinto me gritó que huyera. Me alcanzó en segundos, me tapó los ojos con una tela áspera y su voz sonó justo en mi oído, rasposa y hueca. Es lo que pediste. No hay vuelta atrás. Ellos esperan. Y nunca olvidan. Al soltarnos, no había rastro de nadie. Solo una caja en el suelo con una copia del juego, pero distinta. En la portada, Freddy no sonreía, te miraba con ojos vacíos como pozos sin fondo, y debajo decía en letras rojas: Noche eterna, ellos están mirando. Corrí a casa, me encerré en mi cuarto, apagué la luz y lo puse en mi computadora. En ese momento solo sentía curiosidad, una emoción que ahora odio con toda mi alma, porque no sabía que acababa de invitar a algo antiguo y hambriento a cruzar la línea que separa lo digital de lo real. El juego cargó al quinto intento, y desde el primer segundo supe que no era el mismo que todos conocían. El reloj no avanzaba de forma natural. A veces se detenía 10 minutos enteros sin moverse, y de repente saltaba 3 horas adelante, como si alguien estuviera robándome el tiempo sin que me diera cuenta. La primera noche las cámaras mostraban la oficina igual, pero algo estaba mal. Los animatrónicos no se movían cuando yo no miraba, se movían justo cuando sí lo hacía, tan lentamente que apenas lo notaba, como si estuvieran estudiando mis reacciones. Bonnie no caminaba, se deslizaba por el suelo sin mover las piernas, y cada vez que cambiaba de cámara y volvía, estaba más cerca, su cabeza girada en un ángulo imposible, mirándome fijamente aunque la cámara estuviera apagada. Chica era peor. Nunca comía, nunca se desplazaba, solo permanecía inmóvil en la esquina más oscura de la cocina, y cada vez que parpadeaba su boca se abría un poco más allá de lo que cualquier estructura debería poder hacer, sin emitir el más mínimo sonido, como si estuviera gritando en silencio solo para mí. Pero lo que realmente me heló la sangre fue Foxy. Nunca salía de la cortina, nunca aparecía en el pasillo. En su lugar, por una fracción de segundo cada vez que apartaba la vista, veía un destello rojo justo en el borde de mi pantalla, ojos brillantes y una sonrisa demasiado amplia,
como si corriera dentro de mi propia computadora, observándome desde adentro del sistema. La segunda noche las puertas dejaron de obedecer. Las cerraba con el botón y se abrían solas instantes después. Las luces parpadeaban y en la oscuridad escuchaba pasos metálicos no en el juego, sino justo afuera de mi puerta real. Cuando las luces volvían a encenderse, algo en mi habitación había cambiado. Una silla corrida, un objeto en el suelo, mi cámara web girada apuntando directamente a mi cama. A la tercera noche el juego dejó de seguir cualquier regla. Las letras aparecían en la pantalla sangrando. No estás jugando. Estás siendo visto. Descubrí que las imágenes no venían de ninguna pizzería. Eran mi propia habitación vista desde un ángulo que yo no podía alcanzar, como si hubiera algo dentro de las paredes mirándome. Escuché mi propia voz saliendo de los altavoces diciéndome cosas que nunca dije, en un tono que no era mío pero que reconocería en cualquier lugar. La cuarta noche empezaron a mostrarme recuerdos que nunca conté a nadie. Mi cumpleaños a los 6 años, el dibujo que escondí bajo mi colchón, el lugar donde lloraba cuando nadie me veía. Cada imagen se deformaba lentamente hasta que los rostros de las personas que amaba se convertían en las máscaras de los animatrónicos. Entendí la verdad. No estaban aprendiendo a ser como yo, estaban desarmándome pieza por pieza, tomando cada recuerdo, cada miedo, cada forma de hablar y reír, para reconstruirme sin que nadie notara la diferencia. No era un juego, era un molde. Y yo era el material. La quinta noche miré la cámara frontal de mi computadora y vi algo que rompió lo último que quedaba de mi cordura. Detrás de mi silla, justo donde el reflejo no llegaba, había una sombra alta con orejas largas y una sonrisa que no terminaba nunca. No se movió. Solo esperó a que yo lo viera, y cuando lo miré directamente, asintió lentamente con la cabeza, como si ya hubiera terminado de construir mi reemplazo y solo estuviera esperando el momento exacto para cambiarme. Ahora me doy cuenta de todo y desearía nunca haberlo sabido. No vinieron a matarme, eso sería demasiado fácil. Vinieron a quitarme todo lo que soy poco a poco, sin que me diera cuenta, hasta que ya no quede nada de mí. Cada hora que pasa olvido algo pequeño. Cómo se deletrea una palabra, el nombre de alguien que conocí, cómo se sentía estar feliz antes de todo esto. Cada recuerdo que se me borra, ellos lo guardan, lo aprenden, lo hacen suyo. Y cuando ya no quede nada de mí, saldrán y ocuparán mi lugar. Nadie se dará cuenta. Nadie notará que algo cambió. Hablarán como yo, se reirán como yo, y mi vida seguirá adelante sin mí como si nada hubiera pasado. Si tú ves este juego en algún lugar, si alguien te lo entrega, si lo encuentras en un rincón oscuro de internet, escúchame bien. No lo descargues, no lo abras, ni siquiera te acerques. Porque ellos no están encerrados en un programa. Ellos usan el juego como puerta y una vez que entran, no hay forma de sacarlos. Yo ya no puedo salir. Yo ya los dejé entrar. Y ahora escucho sus pasos afuera de mi puerta, esperando a que termine de desvanecerme por completo. Sé que pronto la puerta se va a abrir y yo voy a salir, pero ya no seré yo. Y tal vez algún día tú te cruces conmigo en la calle y yo te sonría, y tú no sabrás que lo que te mira no es humano. Por favor, si alguna vez ves una copia de este juego, destrúyela. Haz lo que yo no pude hacer.
Así tal vez yo pueda descansar en paz. Y ahora te pregunto a ti, aunque sepas todo esto, aunque sepas lo que le pasó a la persona que te está contando todo esto, ¿te atreverías a jugar la versión oculta de Five Nights at Freddy esta noche?